Muy buenas a todos, bienvenidos a Auditando el Universo. Somos Ana y María Cantarell y venimos a presentaros este podcast en el que queremos, con muchísimo sentido del humor y todo el tacto del que seamos capaces, presentaros los grandes enigmas del ser humano. Muy buenas, María, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Fantástica. Semanita larga, esta. Sí, yo quiero festivos siempre, me encantan los festivos, por si vale para algo. Creo que tenemos 12 solo, no nos van a dar más. Muy buenas, hoy vamos a hablar de los conceptos básicos del transgeneracional. Hacemos la segunda parte del podcast porque nos quedamos sin tiempo, cosa que nunca nos pasa cuando nos ponemos a hablar. Siempre se nos hace todo cortísimo. Sí, además casi no hablamos. Nada, hoy vamos a hablar de la afinidad como primer concepto importantísimo en el transgeneracional. Cuando hablamos de afinidad en una familia, hablamos de la simpatía, de la cercanía que sientas hacia los diferentes miembros del clan. Todos tenemos un tío que nos tuvo enamorados, o primo, o nos llevamos fenomenal con las abuelas y los abuelos. Yo me quería casar con uno de mis primos. Sí, creo que es... Bueno, es normal cuando eres pequeño. Tenía 6 años. Creo que en alguna época tuviste que pedir permiso al Papa, creo que para casarte con un primo, y era como, y hasta ahí os podemos dejar llegar. Vamos a ver, sentimos esa cercanía, esa simpatía o esa repulsión y aversión, porque esa afinidad en la parte positiva y en la parte negativa es también esa tía que no pudimos soportar nunca, o tío, y también están ahí. Y por favor, no vamos a caer en el juicio fácil de que la gente que nos cae bien, que nos sentimos cercanas, que nos hace sentir seguras, es la que más nos va a aportar. Suele ser todo lo contrario. Esas personas que nos sacan más de quicio, que nos vuelven más locas, son las que nos suelen hacer aprendizajes más importantes y, por supuesto, más costosos. Sí, no, doy fe de ello. Vamos. Claro, pues precisamente esa gente, esos miembros del clan que te provocan aversión, ¿sabes qué es esa aversión que te provocan? ¿Qué están enseñándote con eso que tú no puedes resistir masticando con la boca abierta? Ese típico, esa coletilla de te lo dije. No puedo. Toda esa gente, todos esos miembros, lo que nos están enseñando es nuestra sombra. O sea, las partes que más nos avergüenzan de nosotros mismos y que menos podemos soportar. Moraleja, esa tía a la que no puedes soportar te está enseñando tu rigidez mental. Que lo sepamos, porque sí, estoy poniendo un poco tensa. No, es que a todos nos ha pasado. Yo creo cuando de repente Perdón. nos dejamos de resistir a cómo es alguien y decimos, a la mierda, pues es así. Voy a asumir que es una despistada de la muerte y que no puedo contar con ella nunca si no la he llamado antes, porque a la pobre se le olvida. Te empieza a sentar menos mal que sea despistada. En el momento en que tú asumes que una persona es como es y nada puedes cambiar, como si hubieses tirado la toalla, es mágico, pero deja de ser tan horrible como parecía. Empieza a ser menos despistada. Ya, pero tú lo llevas mejor. Bueno. Es tu interpretación. Tú te vuelves loco a ti mismo, los demás no. No, sí, desde luego. Los demás lo pueden intentar, pero no es así. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que en el transgeneracional los conflictos familiares pasan de generación en generación. Y estos conflictos no son propiedad de ningún miembro, son propiedad del clan. Lo cual nos viene a decir que ningún miembro es ni más ni menos importante en el clan. Lo que es más complicado o menos complicado es los conflictos que estén destinados a solucionar. Por supuesto, como siempre, el conflicto que te está designando el clan es el que tú estás preparado a superar. Pero esto es muy importante. O sea, el clan concibe a cada miembro exactamente igual de importante que el anterior. Vale, entonces lo que me estás diciendo es que por una parte yo no soporto a esa persona, me pone de los nervios y me encantaría arrancarle la cabeza con cariño. Pero si le doy la vuelta, miro la otra cara de la moneda y pienso que a lo mejor tiene motivos para hacer lo que hace, o yo qué sé, o es que es así, relájate, todo eso pasa. Yo trasciendo todo eso y voy a dejar de querer matarla cuando la vea.
Claro, porque tú lo que haces es entender que ella es así por un motivo. Entonces le quitas la culpa, la responsabilidad. Ya no lo ves como si fuese algo personal contra ti. No me lo está haciendo a mí. Lo ves como es lo que ella sabe hacer. Claro, no te lo hace a ti, es lo único que sabe hacer. Entonces le quita esa culpabilidad. Todo conflicto tiene dos caras. Uno, el que te paraliza, te aterroriza y te deja en el mismo sitio incapaz de avanzar, y que es la negación de ese conflicto, el mirar para otro lado. Es como cuando miras para otro lado se va haciendo más grande, no desaparece. Tú esperas que desaparezca por no verlo, pero no. Crece y explota. Y la otra cara sería el aceptar ese conflicto, y aceptándolo se soluciona, y ese conflicto lo que te va a dar es un aprendizaje, te va a enseñar esa parte que hay en ti que te molesta cuando la ves en otros, te enseña a aceptarla. Es como... ¿Cómo soltar? Sí, como magia iba a decir yo. También. Los primeros interesados y beneficiados más que interesados, cuando se solucionan los conflictos, van a ser siempre los descendientes, uno mismo y los descendientes. Tus hijos. Claro, tus hijos, tus nietos, porque va a ser un conflicto que ya el clan no va a tener que volver a transportar a otra generación, no se va a volver para a que heredar. se solucione, claro. Vale. Entonces, el propio interesado... Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿No? Es una manera bonita de decirlo, pero... Pero es así. Sí. Matas el conflicto al trascenderlo, Claro. con lo cual ya no lo va a llevar nadie más. Sí, tal cual. En teoría. Y tú eres uno de esos primeros interesados, porque si tú estás muy interesado en la felicidad de tus hijos y de tus descendientes, cuanto menos peso les dejes, mejor. Que ya tendrán ellos peso para repartir después. Claro, ya crearás tú otras cosas, pero por lo menos lo que se ve a día de hoy, que es un conflicto, además el clan va a poner los conflictos que necesita solucionar, porque el clan también tiene muy en cuenta lo primero su supervivencia y su viabilidad, con lo cual en el momento en que el clan necesita solucionar un conflicto, ¡plá!, se lo lanza al que lo puede solucionar. Porque no hay ningún conflicto que no pudiese solucionar, si no desaparecería el clan. Pero también entiendo que hay conflictos que todavía no estás preparado para solucionar y pueden esperar. Vale. Ahí ya entramos en preguntas súper trascendentales, donde tendríamos que empezar a pensar si ese clan existe. Pero de todos modos esto no existe solo en tu familia, porque esas filias y esas fobias las tienes también fuera. Claro, es que las familias políticas con quien tú te casas, los otros clanes que tú acercas al tuyo... O compañeros de trabajo. También. O compañeros del cole. También, amigos. ¿Quién no tiene un compañero del cole al que habría asesinado poquito a poquito y otro que es su muy mejor amigo hasta que te vas del cole y que piensas que nunca vas a poder vivir sin esa persona? Y pudiste. Claro, esa gente que es tan importante también está... Pero eso no son afinidades siendo familiares. Para eso serían... afectivas. Afectivas. Por ejemplo. Sí. Vale. Que también hay que tenerlos en cuenta y son muy importantes, porque esos maestros que vienen de fuera del clan, que nos han engatusado en el buen sentido para sentir esa admiración por ellos, son una enseñanza importante también para ese miembro del clan y por ende para el clan. Todo lo que beneficia a un miembro beneficia a todos, como hablábamos en la teoría del holograma. ¿Has visto? Todo se va relacionando. Todo se relaciona. Esto es como la serie 24. Siempre hablamos desde el punto de vista del transgeneracional, del método transgeneracional. Más conceptos básicos del transgeneracional, María. Las lealtades transgeneracionales es la piedra angular de toda esta mirada. Son compromisos que tú adquieres dentro de tu familia con un miembro, un antepasado tuyo. Ajá. Y lo llevas a cuestas el resto de tu vida hasta que te haces consciente de ello. ¿Qué pasa? Que esos compromisos, esas lealtades, normalmente a esa persona que las vivió en un primer momento le sirvieron de algo, pero a ti lo que te hace es impedirte el proceso de individuación.
¿Qué es el proceso de individuación? ¿Cómo me alegro de que me hagas esta pregunta? ¿Verdad que sí? Lo voy a explicar yo, no vayas. Proceso de individuación, que me ha costado meses decir la palabra del tirón. El proceso de individuación es uno de los hijos favoritos de Carl Jung, el psicólogo, y es muy chulo. Lo vamos a explicar muy brevemente porque es importante. Si las lealtades con nuestra familia impiden ese proceso, es un proceso sano de evolución en el ser humano, ¿vale? De la parte mental y psicológica y afectiva, sí, e incluso física. Claro, entonces, el proceso de individuación es el proceso por el cual nacemos en un todo, donde no hay polaridad, un mundo sin polaridades, solamente hay intensidades, vamos a la polaridad y volvemos al todo. Al todo. La individuación es el todo, cuando las polaridades no existen. No existe bueno, malo, bajo, alto. Todos son intensidades de altura, de color, de... Nada se contrapone, nada es bueno ni nada es malo. Lo que es malo hoy puede ser buenísimo mañana. Entonces, ¿cuándo vas y vienes? Cuando vas y vienes. El proceso de individuación se divide en etapas, hay bastantes etapas, pero vamos a hablar de las 5 principales. La primera etapa es la infancia. Ahí venimos al mundo, somos un ser integrado en la totalidad, solamente hay uno, el propio bebé no sabe dónde acaba él y dónde empieza ni su madre ni el resto. No concibe nada separado, todo es un todo. Y hacia los 3 años nace el ego, que es el padre del 2, el padre de la polaridad. Cuando nace el ego, nacen los opuestos. El tú y yo. Claro. ¿Qué es este mundo de opuestos? Es una herramienta que el ser humano utiliza para vivir mejor, para vivir en un mundo polar. Claro, venimos a una vida donde todo está polarizado y necesitamos esa polarización para sobrevivir y vivir mejor. Y entonces eso se genera sobre los 3 años con el ego. Otra etapa. Ya estamos totalmente polarizados y llega la maravillosa etapa de la adolescencia. Chan, chan, chan. ¿Para qué vale? Cuchillos fuera. Ahí está. ¿Para qué vale la adolescencia? Para separarse de los padres. Es el enfrentamiento por excelencia en la vida del ser humano. Necesitamos salir fuera del clan y verlo desde fuera. ¿Cómo hacemos eso? Rompiendo con nuestros padres, sintiéndonos diferentes. Nos hemos sentido dentro de una piña, ellos mandan, ellos dictaminan, ellos deciden, y necesitamos empezar a hacer todas esas funciones por nosotros mismos. Nos liberamos de ellos, pero seguimos perteneciendo al clan. Nos guste más nuestra o menos, seguimos perteneciendo al clan. Y normalmente, gracias a Dios, en la vida real, aunque seas adolescente y odies a tus padres, sueles tener lazos de unión chulos con otros miembros de la familia. Y con otros padres, que es lo más curioso, que el resto de los padres te caen súper guay, todo es maravilloso, yo quiero a tu madre, cámbiamela, pero los tuyos no los quieres ver ni en pintura. No, claro, pero es que no, tus padres fueron los que Claro. Son los que te han mandado, los otros no. Perdón, mamá, por todo lo que te hicimos pasar. No, pero por ejemplo, aquí hay que decir algo muy importante de Jung y de muchos otros filósofos. Byung-Chul Han, Byung-Chul Han es un filósofo coreano-alemán. Lo pondremos en el blog para que sepáis cómo se escribe, porque me acabas de dejar loca. Y está vivo ahora mismo, o sea, es un tío, debe tener como 60 años o algo así. Es un filósofo coreano-alemán, echadle un ojo a las fotos, es mono, muy bueno. Y es un tío que tiene un libro que se llama El final de los rituales. Entonces, esto no es solo de Jung, hay muchos filósofos que hablan de los rituales, ¿vale? ¿Qué es un ritual? Una ceremonia simbólica, llena de símbolos, de velas, de actos en un momento exacto, o sea, es un montón de simbología metida en una celebración que ayuda a que el inconsciente consiga atravesar una etapa, un obstáculo, lo que sea. De un paso. Claro, que la evolución sea más sencilla, sin negación, aceptando ese cambio o ese obstáculo. Y, por ejemplo, Jung decía que los rituales eran importantísimos y que se estaban perdiendo y, sin embargo, eran una ayuda para la evolución del ser humano, que te mueres. Y lo hablábamos tú y yo.
Si en el mundo occidental se hacen ceremonias cuando naces, el bautizo, cuando te casas, la boda, cuando te mueres, pues entierro, extrema unción, si eres creyente o no, como sea. Ahí hay mucho ritual. Pero, por ejemplo, echábamos en falta, que son dos etapas en la vida del ser humano que son muy importantes, rituales. En la adolescencia, Sí. que tú comentabas, hay culturas que tienen esos rituales. Muchas. Y por ejemplo, a nosotros los españoles, que nos gusta reírnos tanto de los norteamericanos porque tienen muy poquita antigüedad cultural, allí celebran el paso de la edad infantil a la edad adulta, ese puesta de largo, ese baile de los 16, ese... como si fuese... una boda. Claro, lo tiran Dios. por todo lo alto. Y es que es lógico, es que dejas de ser un niño, dejas de ser una niña y te conviertes en un adulto. Legalmente no, me da igual, pero tú, dentro de ti, emocionalmente, dejas de ser un niño. Claro, y eso es como lanzar simbólicamente un anuncio a cada Claro. miembro del clan, del grupo social, de que tú has pasado a ser Sí. adulto. Deja de tratarme como un niño. Claro. Ahora yo ya formo parte del grupo de los sabios, de los Ajá. mayores. Pues igual, macho, con lo que sufren Y los eso aquí lo padres tenemos occidentales, perdidísimo, igual claro. inventar un ritual para la adolescencia sería... En Latinoamérica Un se bien hace común. muchísimo, muchísimo. Claro, claro. Y yo creo que es muy sano. Y es lo que decíamos antes, porque antes de grabar nosotras hablamos aquí nuestras cosillas. Ya no es solo para que el niño deje de sentirse un niño y se sienta un adulto, es para que el padre, la madre, el tutor, el criador, quien sea, deje de sentirlo como su niño y empiece a tratarle como un adulto más. Que le permita ser Claro, un adulto. que tendrá más o menos experiencia, vale, pero ya es un adulto, respétame. Para eso se ha inventado la palabra adulto joven, Ahí está. Que es el siguiente, además. que es la siguiente etapa. Después de esa negación de los padres y de esa separación, uno pertenece al clan, sigue dentro del clan, la confrontación ya no es necesaria y el adulto joven, el objetivo que tiene es prepararse para la vida adulta. Quiere decir, encuentras un trabajo para luego poder mantenerte, compras tu primera casa o alquilas tu primera casa, te emancipas porque luego vas a querer tener una familia. Vas teniendo tus hobbies fuera de los hobbies que te han inculcado en casa, vas Ya no eligiendo tienes tus que ir al amigos, taekwondo porque te hicieran ir desde pequeñito, o ya no. cambias tu alimentación porque ya no cocinan Sí. ni mamá ni papá y aquí cada uno decide. Luego te puedo asegurar que vas a volver mucho a la de mamá y papá. Sí, porque el paladar se hace con los primeros años. Yo tuve no una te dieta queda otra. estricta a base de Coca-Cola y sándwiches de atún y tomate. Y pechugas de pollo. Y madre mía de mi vida, no puedo ni ver ninguna de las dos cosas nunca más. Y me duró muchos meses. Y no me pasó nada, extrañamente. No me puse enferma ni me pasó nada. Pero solo comía eso. Una ralladura que me dio y yo no sé. Luego, otra etapa del proceso de individuación. El adulto maduro. Ya tienes tu propia familia, tienes tu propio clan y toda tu atención se dirige a la supervivencia, bienestar y desarrollo de ese clan. Y por último, la quinta etapa es preciosa, que es la etapa de la vejez, que lejos de ser la etapa de la vejez que tenemos asumida en Occidente, es la etapa en la que ya tus hijos se han emancipado, ya no dependen de ti, ya no tienes a nadie que cuidar. ¿Y a qué te dedicas? A pensar, a descifrar los enigmas, a sacar conclusiones de ese mundo polarizado, donde has aprendido lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo triste y lo alegre. ¿Y a qué conclusión llegas? Que no hay polaridad, que da igual, que las cosas no son tan importantes y que todo es uno, solo hay intensidades, que la alegría es una intensidad de la tristeza, diferente, Eso es muy chulo. pero son intensidades, ya no hay colores, hay tonalidades. Es una época de reposo, de comprensión, de estar metido dentro de uno mismo y preparándote para un viaje más largo y haciendo como el recuento. Gandalf. Gandalf. Ay, sí. Vamos a ver, ya sé quién es Gandalf de cara. Ese es Gandalf. Es Gandalf. Sabes todo lo que La tienes que vejez, saber. sí. No necesitas ya saber más, no necesitas... Bueno, sí, ¿dónde voy a ir? ¿Quién me va a esperar? ¿Y cuándo van a salir a Y se le recibirme? pierde también el respeto a lo que sabes. Porque Es te que das es un cuenta problema. que Ese lo es que el sabes segundo, ya no el es segundo tan ritual importante. que sería muy, muy, muy importante recuperar. En la jubilación, un ritual... La vejez sí, pero no, porque aquí la jubilación es sinónimo de ya no sirves.
Pero es que Tú igual... acuérdate, papá, el día que lo jubilaron. Pero Se le acabó el mundo. porque tenía otro concepto, pero si tú metes un ritual en la jubilación, sería una celebración de suelto mis obligaciones y ahora tengo libertad para sacar las conclusiones que me dé la gana de mi vida. Ahí está. Igual la gente viviría más tranquila a la vejez. Era como lo que decíamos, si cuando todavía estás bien, que no te estás muriendo, se reúne la familia y cada miembro te dice lo que le has aportado, lo que piensa de ti, pues esa persona, Eso es un regalo. yo creo que ya no tendría toda la vejez para comerse la cabeza con lo que ha hecho mal y lo que no... O preocupándose de lo que ha dejado sin hacer o de qué va a ser de mis hijos cuando no esté yo. Vamos a votar por un ritual para la adolescencia y otro para el de la vejez. Yo sí. Porque yo el de la socialmente... adolescencia lo voy a hacer. Todavía me quedan unos añitos, pero lo voy preparando. Por Es si que además acaso. vemos muy natural el bautizo católico, pero de otras muchísimas maneras. A los niños se les da la bienvenida al llegar. Claro. A los muertos se les despide al irse. Pues en medio tendremos que... Y despídelos antes de que se vayan. Sí. No solo en la jubilación, cuando alguien ya está llegando al final y sabes que va a morir, que se despida, ayúdale a que suelte, ayúdale a desprenderse de todo aquello que le está lastrando. Pero tendríamos que ser más maduros con el tema de la muerte para eso, porque yo creo que si tú te estás muriendo y no eres muy mayor, y de repente llamas a alguien y te pones a decirle lo que ha supuesto para ti y lo que estás haciendo, yo creo que lo colapsas del horror, del agobio, de lo que está pasando. Claro. Pues que lo gestione. Pero bueno, sí, aquí hay mucho que trabajar, sí. Pero bueno, más rituales. Coño, que los asociamos con la Iglesia Católica, pero no tienen por qué ser. Que un ritual es encender una vela o dar 4 besos en un momento determinado. Claro. O abrazar a alguien. Y las figuras del transgeneracional, Sí. Las que vamos a tratar aquí, un poquito por encima, queremos que las tengáis en cuenta. Vamos a hablar ahora del doble. La chicha de la chicha de la chicha, del transgeneracional. La más importante de todas. El doble, la mayoría de las figuras son ancestros, ¿vale? Gente que ha vivido antes que tú y normalmente que ya está muerta. O sea, tu doble... Tu doble es un ancestro tuyo. O sea, ni ¿Es hermano, alguien? No. tiene que ser ascendente. Ni primo. ¿Pueden ser padres? Sí. ¿Pueden ser abuelos? Sí. ¿Pueden ser tíos? Sí. De tu generación hacia abajo, no. Ni tus hermanos, ni tus primos, ni tus sobrinos, ni tus nietos, ni tus hijos, ni tus Yo ahí he llegado a oír cuñados. que, por ejemplo, tú podías considerar doble a una persona siempre que hubiese muerto antes de tu concepción. Que bueno, como en todo, ¿no? Hay diversas opiniones y para un método así tampoco es una... Claro, pero ten en cuenta, en ese caso, por ejemplo, tú podrías ser doble de tu abuelo, pero es que tu abuelo ha transmitido a tu padre o a tu madre, de quien sea padre, esa información también. A lo mejor tu padre no es doble de tu abuelo, pero tú sí. Pero tú has recogido esa información de tu padre o de tu madre. Entonces una parte sigue viva. ¿Vale? El doble es la persona de la que heredas la información. Sí. De la que heredas el trauma. El conflicto. Vale. Esa información inconsciente, obviamente, tú no la conoces de primera mano. Y esto, siempre que hablemos de esto, estamos hablando de tendencias a manifestar la información. Habrá gente que no la manifieste y otros que la manifiesten a lo bestia. Pero es una tendencia. No es una ley, no es una regla. ¿Qué pasa? La información la puedes manifestar de 2 o 3 maneras. Yo siempre hablo de 3, pero bueno, en general... Sí, se suele hablar de 2, pero yo veo más 3 que 2. Una es duplicándola y otra es reparándola. Sí. Las 2 maneras en ningún caso sanan esa lealtad. Vamos a poner un ejemplo. Vale, vamos a para poner que un sea ejemplo. más sencillo. Duplicar es repetir la información. Vale. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto, vamos a poner la ludopatía. Vale. Para irnos a lo fácil. ¿Vale? Sí. Tienes un tatarabuelo que se gastó todo el dinero de su familia jugando a las tragaperras o a las cartas y dejó a su mujer y a sus hijos en la miseria. Y además se piró. Imagínate. Y sobrevivieron de la Ahí limosna está, social. sobrevivieron de lo que pudieron. Uno una cosía, el otro hacía no sé qué. Vale, la ludopatía es ¿Cómo el lo conflicto. repites? Tú lo repites duplicándolo, convirtiéndote en ludópata. Ajá. O sí, tened en cuenta que cada generación va suavizando El un conflicto. poco eso. A lo mejor tú no arruinas a tu familia, pero te jodas una buena parte.
o te tienes que meter en grupos de ayuda, Sí. en vez de Alcohólicos Anónimos, pues Jugadores Anónimos, creo que existe también. Sí. Pero para ti supone una traba, un impedimento para desarrollarte, porque te está haciendo daño. Esa es la duplicación. Vale. La reparación, para mí, tiene dos vertientes. Una parte es la huida hacia adelante, el no quiero tener nada que ver con eso, me horroriza, me espanta y no quiero ni verlo. Pues imagínate, entras en un bar y hay un tragaperras y te piras. No puedes soportar a la gente que juegue. Que no soporta. No se habla de eso en casa. En Acercarse casa al no ludópata. se juega, está prohibido. Eso sería el rechazo absoluto. Lo estarías reparando rechazándolo. O lo estarías reparando intentando ayudar a otros en esa situación. O rodeándote de gente que está en esa situación pero sin hacerlo tú. Por ejemplo, un psicólogo que trata las adicciones, un médico que trata las adicciones, un croupier que trabaja en un casino Claro, pero no juega, que se rodea de ludópatas. un camarero que vende alcohol pero no bebe, Ajá. o un dueño de unos recreativos, bueno, unos recreativos no, una sala de apuestas. Sí. No lo hace, pero vive de ello o convive con ello todos los días. Ajá. Eso sería la reparación. Repito, la reparación en ningún caso es solucionar. Duplicar y reparar nos deja con el conflicto encima. Efectivamente. Solamente que nos hace la vida un poco más fácil o nos sentimos mejor o peor con Sí. nosotros mismos. Vale, conflicto continúa. Efectivamente. Vale, ¿y cómo se podría solucionar el conflicto de la ludopatía? Yo prefiero decir trascender que Vale. solucionar. ¿Cómo trasciendes la ludopatía? La trasciendes siendo consciente de que existe. En todo lo que hemos hablado, tanto en el inconsciente como en el transgeneracional, el problema es que no lo ves. Y mientras no lo ves, no eres consciente. Cuando ves algo, lo ves de verdad, es imposible ignorarlo. Entonces, cuando tú ves que existe un problema, tú tienes un problema de juego, te haces consciente de que es un problema para ti, ahí puedes decidir, ahí cortas los hilos y decides tú si quieres mantener ese problema o si no. Un ludópata que decide voluntariamente, porque a lo mejor ha arruinado a su familia, pero lo decide él, ir a un grupo de ayuda, ir a terapia, encerrarse en un centro de rehabilitación, está siendo consciente de que existe ese problema y está tomando las riendas de la solución de ese problema para trascenderlo. Yo no quiero esto en mi vida. No sé de dónde viene, me da igual. Porque a lo mejor ni ha conocido a su bisabuelo, ni, imagínate, ha sido adoptado y no sabe de dónde viene. No conoces tu árbol genealógico. No necesitas saber de dónde viene, solo necesitas saber que te hace daño, que te impide crecer. Y cuando lo ves, ahí puedes decidir, voy a hacer algo para solucionarlo, o, pues mira, es que soy así, es lo que hay. Me parece súper interesante porque, por ejemplo, en el caso de la persona que repite, luego ahora hablamos de la persona que en vez de repetir repara, que el trascender puede ser también diferente. Pero me parece muy muy interesante el hecho de que si tú asumes ese conflicto, obviamente te quita culpabilidad a ti, entonces se hace más fácil de superar. Te quita un peso de encima. Que me parece importantísimo porque el primer paso de reconocerlo automáticamente te está liberando de una parte de ese conflicto. Y además es un tema gordo, por ejemplo, la ludopatía. Es como el alcoholismo, gente que se tira años y años y años sin beber porque es alcohólico y un día se bebe una copa y vuelve a caer otra vez en lo mismo. Obviamente no somos de piedra, tú tomas una decisión, tomas conscientemente la decisión de no volver a beber, pero un día recaes. No es volver a lo mismo, es un paso atrás. Sí. Pero tú ya llevas todo eso hecho, tú ya llevas todo ese trabajo consciente contigo mismo, sabiendo que existe ese problema y que tienes que solucionarlo. Ajá. Entonces cuando la gente, por eso mucha gente adquiere compromisos consigo mismo y luego los abandona, porque llega un momento en que fallas y es como, ¡buah!, no sirvo. Empiezo de cero. Claro, no es verdad, no empiezas de cero. Tienes muchísimo trabajo hecho, pero no nos damos el mérito ni el crédito por todo ese trabajo porque hemos fallado una vez. Claro que has fallado, vas a fallar chiquicientas mil veces en tu vida. Sí. Hay gente que te dice cuando dicen que nunca mete, cuando alguien nunca
reconozca que ha cometido un error, aléjate. Claro. Porque es como, esa gente sí que es peligrosa. Vale, y por ejemplo, el que repara, el que no es ludópata ni nada, pero aborrece a los ludópatas o se ha separado completamente o se ha hecho terapeuta, la reparación implica una solución como, vale, la ludopatía existe, yo no soy ludópata, asumo que puede haber habido ludópatas en mi familia o que conozco ludópatas y los acepto, y me doy la libertad para jugar o no jugar. O para estar rodeado de personas que lo hacen sin tener que sentir desprecio por ellas ni tener que Claro, imponer mi moralidad. le quita la culpabilidad al Claro. conflicto. Muy interesante, es que trascender y quitar culpabilidad es muy... Qué mala la culpabilidad. Horrible, horrible. Y además, escúchame, tanto si estás reparando como si estás duplicando, estás siendo esclavo de esa lealtad. Sí, El que repara piensa que no, pero está siendo esclavo, porque está obligándose a no ir a determinados sitios, no frecuentar a determinadas personas, no hacer determinadas cosas. Tanto por exposición como por negación, estás siendo esclavo de ello. Hasta que no eres consciente de ello, no vas a poder ir adelante. vale, o sea que como recapitulando, el doble los dobles de cada uno son personas que luego veremos por fecha de nacimiento y de defunción y más cosas, son los que van a hacerte a ti herederos de su conflicto, o sea, va a ser de los que el individuo recibe los conflictos, sus No, dobles. tú eres el doble. Tú eres el doble de tu abuelo. Vale. El conflicto se generó en tu ancestro, Sí, tú eres totalmente. el doble Sí, me he hecho ahí un poco de la esa ficha persona. en un momento. Ah, pasa nada. Vale, ahora vamos a hablar de otro concepto también súper interesante del transgeneracional, que es la línea maestra. Este a mí me gusta porque además es con coetáneos, con gente de tu misma... que Es la existe a la vez que tú. diferencia, sí, es gente que puede, o sea, que puede no, que está viva a la vez que tú o que comparte una parte de tu vida contigo. El clan dice y decide que tú debes aprender algo muy importante para la evolución o para la supervivencia del clan. Puede ser algo para la supervivencia máxima, o sea, no tiene por qué ser algo catastrófico y trascendental, pero algo que es muy importante que aprendas para que el clan evolucione. Y esa línea maestra es la persona de la que tú vas a aprender. ¿Cómo sabemos? O sea, que es una relación. De ida y vuelta, sí. Uno va a aprender de su línea maestra, uno va a ser línea maestra del otro, siempre. Vale. Y van a ser relaciones muy intensas, muy pasionales, miembros que se gustan mucho, que se atraen muchísimo y que normalmente no pueden pasar mucho tiempo juntos porque, claro... O que se odian muchísimo y no se soportan. También, y cuando están también. juntos en la misma habitación, implosiona el universo. Claro, es cualquiera de las dos cosas suelen ser eso, intensísimos, pasionales, con el exceso de roce suelen saltar chispas y eso es gente que tienes muy en la mente y que tienes muy cerca de ti. Tienen bastante afinidad, ¿vale? Suelen tener bastante afinidad tanto para lo bueno para lo malo. Los de fuera del clan, o sea, los de fuera de esa relación se dan cuenta. ¿Y cómo sabes tú lo que tienes que aprender de la línea maestra? Pues hay dos preguntas básicas. De esa persona por la que tú sientes ese rechazo tan grande o esa atracción tan grande, tienes que preguntarte si te atrae tanto como si te rechaza, qué es lo que me encanta de esta persona y qué es lo que no puedo soportar de ella. ¿Por qué? Porque aunque esa persona te provoque muchísimo rechazo, porque te va a enseñar tu sombra y te va a enseñar tus dones. Lo que te gusta son tus dones y lo que te disgusta es tu sombra. Comparte dones contigo y comparte sombra contigo, entonces te los va a enseñar. Lo que te enseña la que te gusta mucho son tus dones y lo que te enseña con la que entras en conflicto son tus sombras. Y las sombras era aquello que no quieres ver de ti mismo, aquello que reprimes porque te da vergüenza. Claro, es como... Es que no soporto a mi prima Juani porque es súper egoísta y es que de verdad nos deja siempre tirados y es súper egoísta. Probablemente tú eres egoísta, pero no eres lo suficientemente capaz de asumir que eres egoísta como para tener un egoísmo sano. Me refiero. Y lo ves en los demás. Sí.
Cuando tú desprecias algo o no puedes soportar algo de alguien, normalmente es porque tú eso lo intentas esconder. Pero no necesariamente tienen que ser parte de la familia. No. Puede haber líneas maestras que sea gente de fuera, pues el típico maestro, pues eso, una persona muy cercana, puede ser un amigo, un profesor, un compañero de trabajo, y como hablábamos antes de las familias políticas, nada es una coincidencia. Entonces, si tú tienes una línea maestra en un amigo, es que el clan necesita de ese amigo para que tú evoluciones. Y del clan de ese amigo también. Claro, porque y ese amigo viene, necesita claro, de ti para evolucionar, claro, porque es recíproca. Uh-huh. Y también podría tratarse entonces de acontecimientos, no solo de personas. Una situación, un evento, ¿A qué te refieres? pues como una separación, un accidente. Yo, por ejemplo, Sí, claro, sí. en 2007, anda que no ha llovido, tuve un accidente. Tuve el accidente de coche. Sí. Y a mí ese accidente, aparte de dejarme secuelas físicas, me dio la vuelta a la cabeza. O sea, yo tuve la sensación en ese accidente de que estaba muerta, de que había muerto, pero aparte, cuando ya me di cuenta de que no estaba muerta, que fue todo nanosegundos, pensé que había matado a otra persona. Madre mía. Que no se lo deseaba a nadie. Pero a mí eso me cambió completamente la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de relacionarme con los demás. Y además fue involuntario. O sea, no es que yo dijese, oh, ¿cómo ha pasado esto? Voy a empezar a... No, es que ya no fui capaz de relacionarme con la gente de la misma manera. No fui capaz de... No fui capaz, no. Empecé a ser capaz de relacionarme con la gente de otra manera y de darle a las cosas una importancia justa que antes no tenía. Claro. Entonces, eso a mí me enseñó una serie de cosas que yo llevaba años teniendo que aprender, pero no... Claro, es tal intensidad, claro, la de la situación que es un punto de inflexión en tu vida. Cambia brutal, cosas que ya no brutal, pueden volver para atrás. Y a mí me dio la vuelta al mundo y a la cabeza. Y no es poco común, que casi todos tenemos momentos en nuestras vidas en que las cosas han cambiado de dirección completamente. Y luego en realidad ni me cargué a nadie, por favor, ni me morí. No, es que lo has dejado, pero... me ha dejado así un poco fría, porque automáticamente he pensado, ¿qué fue peor? ¿Pensar que te habías muerto o pensar que había matado a alguien? Fue muchísimo peor, porque en el momento en que dije, vale, duele, estoy viva. Si duele, estoy viva. Y de repente dije, oh Dios mío, ¿le he matado? Que además aclaramos se me acabó el mundo. El accidente no lo originaste tú. No. Salió de un camión. Sí. A mí un coche de repente se me otra cruzó cosa en mitad de la autopista, me lo comí y yo sabía que había matado a alguien. Uf. Y luego resulta que no, menos mal. Pero claro, en ese momento fueron segundos, pero a mí se me fue la olla. Decir, yo no puedo vivir con esto. Yo no puedo ser responsable de haber matado a una persona, aunque haya sido por accidente y sin querer y sin ser responsable. ¿Sabes lo que pasa? Que además cuando nos enfrentamos a situaciones tan extremas que no creemos ni que podamos asumirlas, las que antes nos parecían extremas pasan a ser otra cosa. Entonces tu vida pasa a ser otra cosa diferente. Todo pierde el sentido que tenía. Todo se mueve. A mí me dicen, es que te da igual todo. Digo que me da igual todo. Teoría del holograma. Todo se mueve junto, cuando tocas algo se mueve todo. No, y eso es el entrelazamiento cuántico. Claro. Entrelazamiento cuántico. Y además fue súper curioso, porque la chica que provocó el accidente se llamaba Pilar, igual que yo. Estudiaba fisioterapia y yo estudiaba quiromasaje. Tuvimos las mismas fracturas. Nos llevaron juntas en la ambulancia. Se parecía a mí. Yo decía, no me lo puedo creer. O sea, fue una serie de coincidencias tan tontas en ese momento, pero que luego lo pensaba y decía, ¿qué es esto? No sé. ¡Qué bueno! Sí. ¡Madre mía! Buah. Sí. Vamos a ver, otro término importante es el heredero universal. Este es más sencillito, es un doble, ¿vale? Ese doble nuestro nos deja un encargo, pues ya sea un trabajo, un encargo que hacer durante nuestra vida. Ahí se ve mucho entre padres e hijos, tienen la misma profesión o
tu padre se murió sin haber acabado de construir la casa y el hijo se hace arquitecto. Son esos regalitos que nos dejan, esos deberes, y claro, que de alguna manera no nos dejan evolucionar de la manera que nosotros evolucionamos, pues porque fuimos a esa profesión y no cogimos otra, entonces nos limitan. Y súper interesante la oveja negra, la reina del clan. La oveja negra es el que va contracorriente. Todas las familias tienen uno. Va contracorriente, pero además el clan sufre rechazo hacia él. Los miembros del clan, el clan no, nunca. Pero los miembros del clan sufren cierto rechazo, pues porque amenaza todas las estructuras. Es como en una familia de intelectuales el que le sale rockero, porrero. Vale, entonces es no el se habla que da... de Bruno. No se habla de Bruno, tal cual, es la El oveja negra del Encanto, clan. claro. Peliculón, Desencanto, Sí, para sí. hablar de lealtades y demás. Y es el que mantiene además la sombra del clan. Asume el papel de oveja negra para llevar encima todo lo que avergüenza al clan. ¿Qué quiere decir eso? Que todo sufrimiento que lleve él lo está ahorrando al resto de los miembros. Lejos de sentir desprecio hacia él, Habría que deberíamos ponerle un sentir monumento. devoción, porque es el que lleva muchísimo peso que no va a ir en otros individuos. Ahí está A pagando por quitárselo. todos, es Jesucristo del clan. Claro, además suelen ser enfrentamientos graves, o sea, Sí. por temas como religión, orientación sexual, Política. ponen en peligro los fundamentos, o sea, esas reglas familiares rancias que ya no Sí, tienen sí. sentido, pero que se han mantenido como lo más importante del mundo de hoy. Hablando de rituales, todas Sí, sí. esas cosas que la familia ha dejado que no valen para nada. Y ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo encuentras a estas personas en tu árbol genealógico? ¿Cómo encontramos los dobles? Lo primero hablamos de hacer el árbol genealógico, ya lo sabemos. Suele haber normas, pero podéis hacerlo más o menos como queráis. Metéis en círculos o triángulos a las mujeres, en cuadrados o la forma geométrica que queráis a los hombres, se van relacionando y se utiliza la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Sí, la sabéis, que a veces Lo es que se complicado. es que es impresionante, o sea, cuando alguien empieza a indagar sobre fechas de su familia, veréis que realmente hay miembros que intentan ser olvidados por el clan, Sí. que te mueres, porque hay gente muy cercana o relativamente muy cercana de la que no encuentras nada. Igual encuentras tu tatarabuelo quinto, cuándo murió y cuándo nació, y de repente el hermano de tu padre, ni Dios se acuerda ni de su cumpleaños. Hay cosas que dices, esto no puede ser casualidad, o sea, esto Sí, sí. no tiene sentido ninguno. Los borran, como hacían los egipcios, que te quitaban ahí de los jeroglíficos. Claro, desaparecías. Sí, sí, te claro. borraban. No, es que si nadie te conoce, tú desapareces, ya ¿Y no cómo existes. encuentras a tus dobles? Vamos a ir poniendo un ejemplo, ¿vale? Porque es sencillo, pero vamos a utilizar, por ejemplo, aleatoriamente la fecha del 15 de agosto. Alguien que ha nacido el 15 de agosto. Como yo. Muy aleatorio. Entonces, vamos a nuestro día de nacimiento y sobre el día, el 15, podemos contar 7 días antes y 7 días después. Le resto 7 días y le sumo 7 y le días. sumas 7 días. Al 15. O ¿Eso sea, que te viene a dar? 8 y 22. Pues tus dobles van a estar en fecha de nacimiento o de función entre el 8 y el 22. De agosto. No, entre el 8 y el 22. Vamos a hablar vale. de días del mes. Luego meses. Hacemos 3 columnas. 1, Vale. 2, 3, debajo otra, 4, 5, 6, de forma que queden solo 3 columnas. En la columna en la que esté tu mes, Sí. es en la columna que van a estar tus dobles. Quiere decir, agosto, si vamos de 3 en 3 y cogemos agosto, agosto tiene febrero, mayo y noviembre. El 2, el 5 y el 11. y el 11. Los dobles de una persona nacida el 15 de agosto van a estar entre el 8 y el 22 de febrero, mayo, agosto y noviembre. Vale. Vale. Tanto el nacimiento como la defunción. Tanto nacimiento Entonces como yo cojo mi defunción. arbolito y resulta que tengo una tía Tía. que murió el 15 de agosto. Vete tú a saber del año porque esa es una de las que quieren borrar, que no sabemos la fecha de Es función. impresionante. Además murió con 2 o 3 añitos. Dos. Pero murió justo el 15 de agosto, 50 o 60 años antes que yo. Esa es yo soy su doble mallao, 43 años antes que tú. ¿no? Sí.
¿Qué pasa? Que murió con 2 añitos y nadie sabe nada de ella. Y nadie luego te cuenta aparte, ¿sabes nada. lo que pasa? Que es una muerte infantil, es un acontecimiento muy, muy traumático para el clan, porque es una muerte infantil por una enfermedad fulminante, o sea, tifus, fiebre. Fiebre alta, alta, alta. 24 horas y se la llevó. Entre 1 y 2 días, la niña estaba de estar perfecta a morirse. Entonces, claro, se sobreentiende que el clan, eso es un conflicto para los miembros que vivieron ese dramón, que es un pedazo de dramón. Entonces, sí, ¿Y yo qué totalmente. heredo de ella? ¿El dramón que dejó? Eso es lo que tú tienes que investigar. Buscando en qué conductas o qué cosas en ti dificultan tu vida, tu evolución. Vale, eso es lo que tú tienes que estudiar. Vale. Y que ir viendo con el método de transgeneracional. Entonces, esa gente que ha nacido en la columna de tu mes y 7 días antes o 7 días después ¿O muerto? de la fecha, o muerto, muy bien, o muerto, de la fecha de tu cumpleaños, van a ser tus dobles. Normal. Es de donde tú Recibes la información. vas a heredar, es de quien tú vas a ser doble, es de quien tú vas a recibir los conflictos. Cabe la posibilidad de que gente que haya nacido, del que tenga conflicto, del que haya quedado con conflicto, que suelen ser todos, pero vamos. Sí, porque a día de hoy yo dudo que exista sobre la faz de la Tierra una familia, ni una sola humana, que no tenga un conflicto. Pero ni un individuo. O sea, el humano es conflicto por nada, porque el conflicto hace evolucionar. Entonces, sin conflicto eres una ameba. Eso dicen los chinos. Y las amebas seguro que evolucionan La incluso. crisis es una oportunidad. Pero es que es el una conflicto verdad. es crisis. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando te lo cuentan en las noticias, en una crisis económica brutal, con una inflación que te cagas tú, te dices, mira. No, pero realmente si tú piensas en tu vida, los momentos más complicados y más conflictivos han sido los que más te han enseñado. Donde más has descubierto, Somos para bien o para mal. Muy burros, ¿eh? Tenemos que aprender así. No, pero durante mucho tiempo, y ahí influye mucho la Santa Madre Iglesia Católica, que solo enseñaba a que se llegaba al paraíso sufriendo gratuitamente y sin sentido. ¿Y cómo más puedes encontrar dobles? Luego hay formas de hacer que ese doble sea todavía más doble que tú, pero ya es añadir, pues, puntitas, o sea, ya no... Que puede ser por el nombre, súper importante, que te llames igual, que tu nombre se parezca. Tú hablabas, ella tiene María en su nombre igual que tú María del Pilar, y ella otro mucho más feo. No, pobreña mía, se llamaba María Francisca, pero era muy mona y la llamaban Pitina, mucho más bueno. Pero, por ejemplo, el nombre, muy importante, ¿vale? La profesión, ¿cuántas profesiones son? Tradición familiar. Sí. Tu padre era abogado, tú eres abogado, tu hijo es abogado, tu tatarabuelo era abogado. Sí, es una... Y además hay profesiones de... Y heredas además la profesión, heredas la cartera de clientes, te conocen porque eres hijo de, y se fían de ti porque eres hijo de, o no se fían de ti porque eres hijo de, que esa es otra. Como un chorro de sesgos para adentro que te metes que flipas. Claro. Luego el parecido físico también. Hay gente que no ha conocido y son generaciones posteriores y ves una foto y te pegas un susto que te cagas. ¿Y primos? Que entre sus hermanos no se parecen, o sea, tú no te pareces a tus hermanos y eres idéntico a tu primo. Sí, tal cual. Y dices, no puede ser. Sí. Es una pasada. Sí, tal cual. Las leyes de Mendel es lo que tiene. Luego enfermedades. Las enfermedades se asumen mucho como conflictos emocionales de la familia heredados. Pues si todos son diabéticos, si todos tienen, yo qué sé, gota, hay enfermedades que prevalecen en las familias. Luego también podemos hablar de gente que ha vivido situaciones muy conflictivas, muy similares, pues por ejemplo un atropello, y lo ves a la misma edad en situaciones similares. Hay gente que también habla de la identidad sexual, que te puede acercar a tus dobles, pero a día de hoy eso yo creo que ya tiene un poco menos de peso. No te diría yo, No. Que vamos de muy progres, pero es lo que hay. Sí, pero ya no. Y bueno, o sea, ahí sí que os invitamos a que es impresionante. Además, yo creo que es un trabajo de meditación y de conocimiento de uno mismo y de sus ancestros impresionante, porque tú en el momento en que te pones a hacer el árbol y te concentras un poco, y bueno, ya si tienes fotos de esa gente o cosas que hayan tenido ellos, entras como de repente en conexión con ellos, de repente sientes como que has vuelto a casa. Es muy extraño. Hacer el árbol, yo es un trabajo que recomiendo a todo el mundo, que mal nunca te va a hacer, y como malo te va a ayudar a comprenderte mejor a ti mismo y a tu familia. Y además te va a hacer conectar con tu familia, porque mucha información tú no la vas a tener.
Y hablar de esas cosas con miembros de tu familia que sí tienen información les ayuda a ellos también a volver a contactar con eso. Entonces es un trabajo Sí. muy bonito para hacerlo en familia. Y hay que avisar que hay siempre alguien en la familia que de repente tú dices que vas a empezar empiezas a preguntar o a sacar información y de repente les entra como el miedete, Sí. como si fueses a hacer algo horrible y empiezan a intentar evitar que lo hagas. Un agobio Pero es normal. existencial que te mueres. Esos son los protectores de los secretos. Acordaos, ellos saben mucho más que los demás. Sí, suele Ahí ser hay que así. hurgar, ahí hay que hurgar. Darles 3 copazos y que suelten todo lo que saben. Nada, contadnos Y por qué os hoy ha bien, ¿no? parecido, por ahí fantástico. Por hoy hemos acabado ya, os vamos a dejar toda la información, os vamos a dejar una muestra de árbol genealógico además también, Sí. si lo queréis escanear o imprimir para que lo vayáis haciendo, ampliar porque va a ser cortito, pero podéis meter ahí todo lo que queráis. Y ya sabéis, si os ha gustado contadnos, dejadnos un like, tenéis abajo todas nuestras redes sociales y nos vemos en breve. Un beso. Un besote, chao.